Mi nombre es Hazel Morgan, tengo 35 años, y acabo de conducir 10 agotadoras horas desde Tucson a Denver, aferrando una caja de terciopelo con las joyas de la herencia familiar, el collar y los pendientes de zafiro de mi madre, destinados como regalo de bodas para el gran día de mi hermana. Había invertido mis ahorros en la boda de sus sueños, el vestido, el lugar, todo el extravagante evento. Mis manos temblaban de emoción mientras entraba en el estacionamiento del hotel, imaginando su cara cuando viera el regalo. Solíamos ser muy unidas, susurrando secretos bajo las estrellas de niñas, prometiendo que siempre nos cubriríamos las espaldas. Pero últimamente, las cosas se sentían extrañas. Sus llamadas eran cortas, sus mensajes de texto fríos. Aparté la duda, estacioné y marqué su número, lista para unirme a la cena de compromiso. Su voz sonó aguda y despectiva. Ah, la tuvimos ayer. Solo familia. Mi corazón se detuvo. Yo había pagado por todo. Sin embargo, no era familia. Me quedé allí, las luces de neón del hotel se volvían borrosas, el peso de la traición hundiéndose en mí. Sonriendo con rigidez, volví a mi coche, la caja de joyas pesada en mis manos. Una semana después, mi teléfono se iluminó con su nombre de nuevo. La casa no tiene electricidad, ni agua, ni siquiera wifi, suplicó. ¿Enviaste el dinero? Hice una pausa, sus palabras resonando en mi mente. Lo que había hecho no era solo un desaire, era una puñalada por la espalda, y no iba a dejarlo pasar. ¿Crees que debería perdonar o alejarme? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces una pequeña decisión puede cambiar una vida entera. Volviendo a esa noche, todavía puedo recordar las luces del hotel deslumbrando y el dolor agudo en mi pecho. Entré en el Hotel Denver, con el corazón latiéndome con fuerza. El vestíbulo brillaba con candelabros y la música pulsaba desde el salón de baile, mezclada con estallidos de risa. Apreté con más fuerza la caja de terciopelo que contenía las joyas de la herencia familiar, imaginando la cena de compromiso de mi hermana. Había pasado meses transfiriendo miles de dólares para su boda, cada céntimo para el vestido de sus sueños, el lujoso lugar, todo el evento. Me alisé la chaqueta, imaginando su gratitud cuando le entregara el regalo. Pero a medida que me acercaba al salón de baile, mis pasos se ralentizaron. Los letreros exteriores decían Celebración Wilson y Carter. Se me cortó la respiración. Esta no era su fiesta. Saqué mi teléfono, con los dedos temblorosos, y marqué su número. Estoy en el hotel, dije, forzando una sonrisa en mi voz. ¿Dónde es tu cena? Su respuesta fue cortante y fría. Ah, la tuvimos ayer. Solo familia. Las palabras me atravesaron. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja, el ruido del salón de baile desvaneciéndose en un zumbido sordo. Ayer, logré decir con voz ahogada. Pagué tu boda. Conduje 10 horas para estar aquí. Ella suspiró como si yo fuera una molestia. Hazel, fue algo pequeño, solo familia cercana. ¿Entiendes? No, no entendía. Había vaciado mis ahorros por ella, pero no era familia. Mi pecho ardía, la punzada de la traición más aguda de lo que esperaba. Miré hacia las puertas del salón de baile, los invitados con vestidos y trajes brillantes, riendo dentro. Había estado tan segura de que esta era su noche. Nos había imaginado brindando, sus brazos a mi alrededor, agradeciéndome por todo. En cambio, me había excluido. Pensé en cada pago que había hecho, los depósitos del lugar, su carísimo catering, todo mientras ella apenas reconocía mi esfuerzo. Mi sacrificio no fue solo dinero. Fue confianza, tiempo, amor. Y ella lo había desechado con 3 palabras, solo familia cercana. Quería irrumpir en ese salón de baile, exigir respuestas, pero su voz resonaba en mi cabeza, despectiva y final. Me dirigí a un miembro del personal del hotel que estaba cerca, con la voz temblorosa. ¿Hay algún evento de los Morgan aquí? ¿Una cena de compromiso? Él revisó su tableta y negó con la cabeza. Solo la fiesta de los Wilson esta noche, señora. Mi estómago se revolvió. No había error, me había excluido deliberadamente. Apreté la caja de joyas con más fuerza, su peso un recordatorio de mi estupidez. Había creído en ella, en nosotras, pero había trazado una línea que no podía cruzar.
La luz del hotel parecía más dura ahora, exponiendo mi ingenuidad. Caminé de regreso a mi coche, cada paso más pesado que el anterior. Mis manos temblaban al abrir la puerta, el camino de regreso a Tucson cerniéndose ante mí. No estaba segura de qué haría a continuación, pero sabía una cosa, había terminado de cargar con sus problemas. Algo en mí cambió. No solo dolor, sino un fuego silencioso. Me había traicionado, y no lo dejaría sin respuesta. De vuelta en Tucson, abrí mi portátil para revisar nuestra cuenta bancaria conjunta. Mis manos se cernían sobre el teclado, la punzada de las palabras de Ivy, solo familia, todavía ardiendo en mi pecho. Había conducido 10 horas para nada, pero no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Entré en la cuenta que habíamos abierto para los gastos de su boda, esperando ver los cargos habituales. Lo que encontré me dejó helada. El saldo era casi cero. Mi corazón se aceleró mientras me desplazaba por las transacciones, cada una un puñetazo en el estómago. Estaba el pago de $4.000 por su vestido de novia de diseñador, los $7.500 por un local en una azotea de Denver, y $3.200 por un paquete de catering con champán importado. Había aprobado cada uno, pensando que era para su gran día, para nosotras. Pero entonces vi cargos que no correspondían. Una compra de $2.800 en una boutique de lujo de bolsos y zapatos. Un retiro de fin de semana en un spa de Aspen por $1.500. 3 vuelos de ida y vuelta a Miami por un total de $4.200, reservados a su nombre. Mi estómago se revolvió. Esos no eran gastos de boda. Eran su estilo de vida, financiado por mí. Hice clic más a fondo, revisando meses de extractos. El patrón era innegable, gafas de sol de diseñador, una cena de $900 en un asador, incluso un pago de $600 a un estilista personal. Mis ahorros se habían convertido en su patio de recreo. Me recliné en mi silla, con la respiración entrecortada. Había pensado que estaba ayudando a mi hermana a construir su futuro, pero ella me había estado utilizando para financiar su extravagancia. Abrí una hoja de cálculo, sumando cada dólar. Solo los costos de la boda superaban los $20.000, pero los gastos personales añadían otros $15.000. Mis dedos temblaban mientras cotejaba los recibos que me había enviado por correo electrónico, afirmando que eran para proveedores de la boda. Mentiras. Un recibo de decoración de eventos era en realidad de una chaqueta de cuero a medida. Otro etiquetado como depósito de floristería era de un reloj de alta gama. Me sentí enferma, no solo por el dinero, sino por la traición. Había trabajado horas extras, me había saltado las vacaciones, lo había invertido todo en su sueño, creyendo que estábamos juntas en esto. Pero Ivy no solo se había llevado mi dinero, se había llevado mi confianza. Me levanté, paseando por mi pequeña sala de estar, la pantalla del portátil brillando con la evidencia de su engaño. Recordé sus mensajes de texto rápidos, siempre pidiendo un pago más con promesas de devolvérmelo más tarde. El más tarde nunca llegó. Pensé en nuestra infancia, como ella siempre había sido la audaz, encantando a todos mientras yo la apoyaba en silencio. Pero esta no era la hermana que conocía. Esta era alguien que había calculado cada movimiento, sabiendo que nunca diría que no. Mi dolor se endureció en ira. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Alguna vez se había preocupado por mí, o solo era su cajero automático? Me senté de nuevo, mirando la pantalla. Apareció una notificación, un nuevo intento de cargo ha sido rechazado por fondos insuficientes. El nombre de Ivy estaba en él, intentando comprar algo más. Apreté la mandíbula. Ni siquiera se había detenido a pensar en lo que había hecho. Abrí mi aplicación bancaria, mi dedo flotando sobre la opción de congelar la cuenta. Quería llamarla, gritarle, exigirle una explicación, pero me detuve. Enfrentarla ahora solo le daría la oportunidad de tergiversar la verdad. Necesitaba ser más inteligente, protegerme. Mi lealtad hacia ella había sido ciega. Pero ahora tenía los ojos bien abiertos. Ivy no solo era desleal, era una ladrona en mi vida, y no iba a permitir que se llevara nada más. Al mediodía, sonó mi teléfono. La voz de la tía Judith llegó a través de la línea. Su tono era pesado, urgente, no el cálido saludo habitual que esperaría de la hermana mayor de mi madre. Estaba sentada en mi sofá en Tucson, todavía recuperándome del golpe en el estómago que supuso la traición de Ivy,
su secreta juerga de gastos vaciando nuestra cuenta conjunta. La llamada de Judith pareció un salvavidas, pero lo que dijo volvió a poner mi mundo patas arriba. Hazel, necesito decirte algo sobre tu hermana, comenzó, su voz baja. Está en serios problemas. Agarré el teléfono con más fuerza, preparándome. Judith llamaba desde Flagstaff, donde se había jubilado después de años como asesora financiera. Siempre había sido la voz de la razón de la familia, la que veía a través de las tonterías de todos. Me enteré por un amigo en Denver, dijo. Tu hermana invirtió una fortuna en un bar en quiebra en el centro. Es un pozo sin fondo, Hazel. Me quedé helada, mi mente trabajando a toda velocidad. Un bar. Ivy nunca había mencionado ninguna empresa. Pensé que mi dinero estaba financiando su boda, no una inversión imprudente. Judith continuó, explicando cómo Ivy había presentado el bar como su billete a una vida glamurosa, convenciendo a inversores privados para que la respaldaran. Pidió prestados más de $100,000, dijo Judith. Préstamos con altos intereses de algunos tipos turbios. Lleva meses esquivando los pagos. Me incliné hacia adelante, con el corazón hundiéndose. El Instagram de Ivy apareció en mi mente, sus publicaciones rebosantes de trajes de diseñador, cócteles en azoteas y leyendas sobre vivir el sueño. Había asumido que solo estaba presumiendo para sus seguidores, pero ahora todo encajaba. Había estado quemando mis ahorros para mantener esa imagen, para hacer el papel de una gran apostadora. Ha estado usando tu dinero para cubrir sus huellas, dijo Judith, su voz afilada por la desaprobación. Esos inversores no son pacientes, Hazel. Están al acecho. Si no paga, podrían quitarle la casa, el coche, todo. Me levanté, paseando por mi sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ivy ya no me veía como una hermana, solo como un recurso. Judith suspiró. Es demasiado orgullosa para admitir que está fracasando y demasiado egoísta para preocuparse por a quien hiere. Pensé en los gastos de la boda que había descubierto, $20,000 para el día de sus sueños, más otros 15,000 en sus caprichos de lujo. Ahora, este bar. No era solo codicia. Era toda una doble vida. Mi ira se encendió, pero una nueva preocupación se deslizó. ¿Y su hija?, pregunté. La hija de Ivy, de 4 años, una niña dulce con ojos grandes y una sonrisa aún más grande, no merecía pagar por el desastre de su madre. Judith hizo una pausa, su voz suavizándose. Por eso llamo. Sé que quieres a Chloe, pero no dejes que Ivy te arrastre con ella. Asentí, aunque no podía verme. El rostro de Chloe apareció en mi mente, sus risas cuando la visitaba, su pequeña mano agarrando la mía. Haría cualquier cosa por ella, pero por Ivy. Ya había terminado. ¿Qué pasa si no puede pagar?, pregunté. La respuesta de Judith fue sombría. Ejecución hipotecaria, embargo, quizás peor. Esos inversores no se andan con tonterías. Tragué saliva, imaginando a Chloe atrapada en las consecuencias. Mi instinto era arreglarlo, sacar a Ivy del apuro como siempre. Pero algo me detuvo. Ya había dado demasiado. Terminé la llamada, mi mente una tormenta de emociones. La advertencia de Judith resonaba, las deudas de Ivy podían destruirla, pero no podía seguir salvando a alguien que me había utilizado tan fríamente. Pensé en Chloe, inocente en todo esto, y mi corazón se dolió. Quería protegerla, asegurarme de que tuviera un futuro, pero no podía permitir que Ivy me manipulara más. Me senté, mirando mi teléfono, el peso de las palabras de Judith asentándose. Las mentiras de Ivy habían ido más lejos de lo que había imaginado, y ahora su castillo de naipes se estaba desmoronando. No iba a dejar que me arrastrara a los escombros. Mi determinación se endureció. Encontraría una manera de ayudar a Chloe, pero Ivy estaba sola. Una semana después, mi teléfono se iluminó con el nombre de Ivy, su voz frenética. Había pasado días luchando con lo que había aprendido, sus mentiras, sus gastos imprudentes, su traición. Pero no estaba preparada para esta llamada. Hazel, tienes que ayudarme, soltó a Ivy, sus palabras atropellándose. La casa no tiene electricidad, ni agua, ni siquiera wifi. Están cortando todo. Mi pulso se aceleró, pero no de simpatía.
ya había tomado medidas. Esa mañana, había entrado en nuestra cuenta bancaria conjunta y había pulsado el botón para cerrarla, cortándole el acceso a mi dinero. No más bolsos de diseñador. No más retiros en spas. Se había acabado. Me apoyé en la encimera de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué ha pasado, Ivy?, pregunté, manteniendo mi tono plano. Ella divagó sobre facturas impagadas, su voz quebrándose de pánico. Pensé que habías enviado el dinero como siempre dijo. Nos estamos desmoronando aquí. Por favor, Hazel, solo una vez más. Su desesperación era palpable, pero no me conmovió. Había visto los recibos, $15.000 de mis ahorros gastados en su estilo de vida de lujo, además de los 20.000 para su boda. Ahora le cortaban los servicios porque no podía gestionar sus propias finanzas. Sentí una claridad gélida. No estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo que arreglara su desastre de nuevo. Luego cambió de táctica. ¿Recuerdas cuando éramos niñas?, dijo, su voz suavizándose. Nos escapábamos al patio trasero, contábamos las estrellas, prometíamos estar siempre juntas. Eres mi hermana, Hazel. La familia no deja caer a la familia. Apreté la mandíbula. Estaba recurriendo a viejos recuerdos, tratando de hacerme sentir culpable para que abriera mi cartera de nuevo. Pensé en sus palabras en Denver, solo familia, cuando me excluyó de su cena de compromiso, la que yo había pagado. La ironía quemaba. Respiré hondo y dije, ¿solo para la familia, recuerdas? Mi voz era firme, afilada. Dejaste claro que yo no soy eso para ti. El silencio se apoderó de la línea. Por una vez, Ivy no tuvo respuesta. Paseé por mi apartamento, con la mente a toda velocidad. Cerrar la cuenta se sintió como recuperar una parte de mí misma, pero sus palabras sobre la familia dolían. Nos vi de niñas, riendo bajo el cielo de Arizona, compartiendo sueños de futuros que construiríamos juntas. Esas promesas parecían tan reales entonces, pero ahora eran solo otra herramienta en su manipulación. Dejé de pasear, mi determinación se endureció. Ivy, ya has tomado suficiente, dije. Mentiste sobre la boda, usaste mi dinero para tu estilo de vida y ahora te estás ahogando en deudas. Eso es tu problema. Ella empezó a protestar, pero la interrumpí. No más. Resuélvelo tú. Colgué, mi mano temblando, pero mi corazón firme. Por primera vez, me sentí fuerte, como si finalmente hubiera trazado una línea que no podía cruzar. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, un nuevo peso se instaló. Chloe, la hija de 4 años de Ivy, con su sonrisa brillante y su confianza inocente, no se merecía este caos. La imaginé en una casa oscura, confundida, quizás asustada. Mi pecho se dolió. Siempre había estado ahí para ella, comprándole libros, dándole galletas extra a escondidas durante las visitas. ¿La estaba abandonando ahora al cortar lazos con Ivy? Me senté en mi sofá, mirando la pantalla en blanco del teléfono. La advertencia de Judith resonaba, las deudas de Ivy podían costarle todo, quizás incluso su casa. Chloe quedaría atrapada en las consecuencias. Quería protegerla de los errores de su madre. Pero, ¿cómo podría hacerlo sin seguir permitiendo el comportamiento de Ivy? Mi fuerza flaqueó, dividida entre mi amor por Chloe y mi negativa a ser utilizada de nuevo. Al día siguiente, mi teléfono se iluminó con docenas de notificaciones de redes sociales. Estaba en mi apartamento de Tucson, todavía en carne viva por haber excluido a Ivy después de su llamada desesperada. Pensé que nuestra confrontación sería el final, pero me equivocaba. Abrí la aplicación, mi estómago se revolvió al ver la última publicación de Ivy. Había escrito una diatriba mordaz, etiquetándome para que todo el mundo la viera. Algunas personas le dan la espalda a la familia cuando más ayuda necesitan. Mi hermana es demasiado tacaña para preocuparse por su propia sobrina. Los comentarios llovieron, amigos con los que no había hablado en años, primos, incluso extraños, uniéndose con un «como pudiste», y la familia es lo primero. Mi cara ardía. Ivy no solo estaba mintiendo. Me estaba pintando como la villana para salvar su propia imagen. Me desplacé por su publicación, cada palabra un nuevo corte.
Me acusaba de abandonarla, afirmaba que la había dejado a ella y a su hija sufrir sin un céntimo. Ni una mención de los $35.000 que había invertido en su boda y sus caprichos de lujo. Ni una pista de su bar en quiebra en Denver o de las deudas que había acumulado. Quería responderle, exponer sus mentiras en línea, pero me detuve. Ventilar nuestros trapos sucios no arreglaría esto. Solo me arrastraría a su caos. Lancé mi teléfono al sofá, mis manos temblando de furia. Había cruzado todas las líneas, y ahora se hacía la víctima ante el mundo. Esa tarde, un golpe en mi puerta me sobresaltó. La abrí y me encontré a Andrew, el marido de Ivy, de pie allí, con el rostro cansado y demacrado. Había conducido desde Denver sin avisar, su chaqueta arrugada como si apenas hubiera dormido. Hazel, te debo una, dijo, su voz baja. Gracias por todo lo que hiciste por nuestra boda. Parpadeé, sorprendida. Nunca había esperado gratitud, especialmente de él. Lo invité a entrar y nos sentamos en la mesa de mi cocina, el aire pesado entre nosotros. Vi la publicación de Ivy, dijo, frotándose los ojos. Lo siento. Está fuera de control. Las palabras de Andrew salieron lentamente, como si le costaran. Me habló de la presión que aplastaba a su familia, los acreedores llamando sin parar, las compañías de servicios cortándoles el suministro, el bar en Denver perdiendo dinero que no tenían. Ivy siempre ha sido de apariencias, dijo. No puede admitir que está fracasando, así que ataca. Le dije que parara, pero no escucha. Asentí, mi ira suavizándose en algo más, lástima. Andrew no era como Ivy. Parecía agotado, atrapado en su tormenta. No supe cuánto diste hasta hace poco, admitió. Me lo ocultó. Pensé que estábamos pagando la boda nosotros mismos. Mi pecho se contrajo. Incluso su marido había estado en la oscuridad. Pensé en Chloe, su hija de 4 años, atrapada en este lío. ¿Cómo está ella?, pregunté, mi voz más suave. El rostro de Andrew se descompuso. Está confundida, no entiende por qué las luces se apagan constantemente. Estoy tratando de mantener las cosas normales para ella, pero es difícil. Mi corazón se dolió al imaginar los ojos brillantes de Chloe empañados por el egoísmo de su madre. Andrew se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose. Lo siento, Hazel. No te merecías nada de esto. Le creí. No estaba poniendo excusas ni pidiendo dinero, solo asumiendo la verdad que Ivy se negaba a enfrentar. Nos serví café, mi mente dando vueltas. Una parte de mí quería ayudar, proteger a Chloe e incluso a Andrew de las consecuencias. Pero no podía ignorar la realidad, Ivy me había utilizado, me había mentido y ahora me difamaba en línea. Ayudarlos significaría volver a caer en su red. No puedo seguir sacándola de apuros, dije finalmente, mi voz firme. Ivy ha tomado sus decisiones. Andrew asintió, sus hombros hundiéndose. Lo sé, dijo. Solo tenía que darte las gracias y, no sé, intentar arreglar esto. Se levantó para irse y sentí una punzada de tristeza por él, por Chloe, por la familia que todos habíamos perdido por la codicia de Ivy. Pero mi determinación se mantuvo firme. Ivy ya no era mi responsabilidad. A la mañana siguiente, abrí la caja fuerte, las joyas de la herencia familiar brillando en su interior. La visita de Andrew me había dejado conmocionada, su cansada gratitud y disculpa por las acciones de Ivy todavía resonando en mi mente. Miré la caja de terciopelo, su colgante de zafiro captando la luz, una pieza que mi abuela había usado, un símbolo de la familia que había luchado por mantener unida. Pero las mentiras de Ivy, sus ataques públicos, habían fracturado ese vínculo. No iba a dejar que se llevara esto también. Cerré la caja fuerte, mi decisión clara. Era hora de proteger lo que importaba y dejar ir lo que no. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Andrew, mis dedos firmes mientras escribía. Ayudaré a Chloe con las tasas escolares y lo básico, ropa, comida, lo que necesite. Y puedo ponerte en contacto con un amigo que está contratando en Denver. Le di a enviar, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. La brillante sonrisa de Chloe apareció en mi mente, su inocencia intacta por el caos de su madre. Andrew también se merecía una oportunidad. Estaba tratando de mantener a su familia a flote a pesar de la imprudencia de Ivy. Pero cuando añadí,
Ivy no recibe nada. Mi determinación fue férrea. Se había gastado $35.000 de mis ahorros, me había difamado en línea y no había mostrado ningún remordimiento. Ya no era su red de seguridad. Andrew respondió rápidamente, gracias, Hazel. No sé qué decir. Podía imaginar sus ojos cansados, el alivio en su voz. Lo llamé para confirmar los detalles, manteniéndolo práctico. Hay una empresa de logística en Denver que contrata jefes de almacén, dije. Te enviaré el contacto. Y para Chloe, crearé un fondo para su preescolar y sus necesidades básicas. La voz de Andrew se quebró mientras me agradecía de nuevo, prometiendo mantener a Ivy al margen. Le creí. Él no era como ella. Se estaba ahogando en el desastre de ella, no creándolo. Al colgar, sentí una fuerza tranquila. Estaba ayudando a las personas adecuadas, no a la que me había utilizado. Me volví hacia la caja fuerte, deslizando la caja de joyas más adentro. No se trataba solo de proteger un collar. Se trataba de proteger lo que mi familia había construido, el legado por el que Ivy no tenía ningún respeto. Ya había tomado suficiente, desde mi cuenta bancaria hasta mi confianza. Pensé en su publicación acusándome de ser desalmada, y la punzada todavía estaba allí. Pero no era mi trabajo arreglar su vida. Había pasado años poniéndola en primer lugar, trabajando horas extras para financiar su boda, creyendo en sus promesas de gratitud. Todo lo que había obtenido fue traición. La familia no se trataba de un sacrificio ciego, me di cuenta. Se trataba de respeto mutuo, algo que Ivy nunca había ofrecido. Sentada en mi escritorio, abrí mi portátil y comencé a planificar mi propio futuro. Había estado tan consumida por las demandas de Ivy que había descuidado mis propios sueños. Abrí una bolsa de trabajo, desplazándome por las listas de puestos de diseño gráfico en Tucson. Había una vacante en un estudio local, una oportunidad para construir mi portafolio y trabajar en proyectos que amaba. Redacté una solicitud, mis dedos volando sobre el teclado. Por primera vez en meses, sentí una chispa de emoción. Anoté otros planes, una caminata de fin de semana en el Parque Nacional Saguaro, una cena con amigos a los que había estado demasiado ocupada para ver. Mi vida ya no iba a girar en torno a las crisis de Ivy. Al cerrar mi portátil, una sensación de libertad me invadió. Había cargado con el peso de sus mentiras, sus deudas, su drama durante demasiado tiempo. Ayudar a Chloe y a Andrew no significaba volver a caer en su trampa. Significaba elegir quién merecía mi apoyo. Miré mi apartamento, pequeño pero mío, y me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Ivy podía quedarse con su caos. Había terminado de intentar salvarla. Mi enfoque estaba en construir algo nuevo, algo para mí. El camino por delante se sentía abierto, y estaba lista para recorrerlo. 2 meses después, me enteré de que Ivy tuvo que vender su casa en Denver. La noticia llegó a través de un amigo en común, un escueto mensaje de texto confirmando lo que temía, sus deudas finalmente la habían alcanzado. No podía pagar a los inversores a los que les había pedido prestado para su bar en quiebra, y ahora su casa, la que había ostentado en las redes sociales, había desaparecido. Andrew había solicitado el divorcio justo después de su visita a mi apartamento, incapaz de soportar más sus mentiras. Me senté en la mesa de mi cocina en Tucson, el peso de todo ello asentándose. El mundo de Ivy se estaba desmoronando, y por una vez, no me apresuré a recoger los pedazos. Ivy se había mudado a un pequeño apartamento, muy lejos de su antiguo estilo de vida. El amigo mencionó que la mayoría de su círculo la había dejado de lado. Sus publicaciones pidiendo simpatía habían resultado contraproducentes, dejándola aislada. La imaginé sola, rodeada de cajas en un espacio reducido, su encanto ya no era suficiente para mantener a la gente cerca. Una parte de mí sintió una pizca de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Ella había elegido este camino, mintiéndome, usando mi dinero y difamando mi nombre en línea. Sus consecuencias eran suyas. Mientras tanto, Andrew y Chloe estaban empezando de nuevo. Había cumplido mi promesa, transfiriendo dinero para la matrícula del preescolar de Chloe y enviando tarjetas de regalo para su ropa y libros. Andrew consiguió el trabajo de jefe de almacén con el que lo había conectado, y sus mensajes de texto estaban llenos de gratitud. A Chloe le encanta la escuela, escribió la semana pasada. Te hizo un dibujo. Te lo enviaré por correo.
Sonreí, imaginándola garabateando, ajena al caos de su madre. Ayudarlos se sintió bien, como una victoria silenciosa. Estaban construyendo una nueva vida, una que me enorgullecía apoyar sin permitir la destrucción de Ivy. En Tucson, estaba encontrando mi propio ritmo. Me había inscrito en una clase de pintura en un estudio local, pasando las tardes mezclando colores en el lienzo, dejando que las pinceladas calmaran mi mente. Era la primera vez en años que hacía algo solo para mí. También comencé a ser voluntaria en un centro comunitario, donando materiales y tiempo a su programa extraescolar. Ver a niños como Chloe reír y aprender me trajo una alegría que no sabía que había perdido. Mis días se sentían más llenos, no con el drama de Ivy, sino con un propósito. Ya no era la hermana que decía sí a todo. Ella se había llevado demasiado. Y yo había aprendido a decir no. Mirando hacia atrás, vi la verdad sobre la familia. No se trataba de dar hasta quedarte vacía. Se trataba de respeto mutuo, de proteger lo que importaba. Ivy nunca había entendido eso. Había invertido $35,000 en su boda, sacrificado mi tiempo y mis sueños, solo para ser traicionada. Las joyas de la herencia, a salvo bajo mi cuidado, eran un recordatorio de lo que casi había perdido por su codicia. Poner límites no era egoísta. Era supervivencia. Me había salvado a mí misma, mi legado y mi paz. Mientras caminaba hacia mi próxima clase de pintura, con el lienzo bajo el brazo, me sentí completa. La lección fue dura, pero clara: ama a tu familia, pero protege tu corazón.